Hola, ¿cómo están? Soy Efraín Benzaquén y les traigo un video sobre el timo. Ahí vamos. El timo es un órgano linfoepitelial. ¿Por qué? Porque se origina de la tercera o cuarta bolsa faríngea, como cualquier glándula que surge desde un epitelio. Bueno, el timo surge de la misma forma. Surge por una invaginación a partir de la faringe primitiva y forma dos lóbulos que van a dar origen a un órgano muy macizo, con una forma triangular. Acá vemos los dos nódulos que se ubican en el mediastino anterior, por detrás del diafragma, por delante del corazón. Es bastante pequeño, quizás en esta imagen esté un poquito exagerado. La función del timo es la capacitación de los linfoblastos inmaduros que vienen de la médula ósea a linfocitos T maduros. Es decir, el origen de las células que llegan al timo es la médula ósea. En el timo, obviamente, se puede producir una expansión, se produce en mitosis, pero lo más importante es que se produce una selección. Ya vamos a ver cómo. Lo interesante también es que es un órgano que comienza a desarrollarse en la vida fetal y tiene un desarrollo hasta la pubertad. Y luego de la pubertad comienza a involucionar. Si bien no desaparece, si bien su función permanece e incluso ante ciertos estímulos se puede reactivar, es un órgano que después de la pubertad comienza un reemplazo de sus estructuras por tejido adiposo. Continúa. Bueno, ¿cómo es la estructura histológica del timo? El timo está rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso que emite tabiques que sí forman verdaderos lóbulos y lobulillos, como se ve en la imagen. Esos lóbulos y lobulillos tienen distintas formas y distintos tamaños. Cada lóbulo, por su parte, tiene una corteza que es muy basófila, donde están donde hay una gran acumulación de linfocitos relativamente maduros y está parcialmente tabicada por trabéculas, ahora sí incompletas de tejido conectivo que se unen a nivel de la médula. Es decir, las trabéculas que en cada lobulillo van hacia, o se introducen en la corteza de cada lobulillo, no es que tabican totalmente el lobulillo, sino que terminan a nivel de la médula, permitiendo que cada lobulillo constituye una unidad funcional. Sobre el tejido conectivo, como ven también en la imagen, hay una abundante cantidad de adipocitos y estos adipocitos son los que van a ir reemplazando al parénquima del órgano luego de la pubertad hasta convertirlo en un órgano con muy poco parénquima y una gran cantidad de tejido adiposo. Continuamos. Bueno, células del timo. La delimitación entre parénquima y estroma, como les decía, y como todos los órganos linfáticos, es controversial, ya que se llama parénquima a los linfocitos T y se llama estroma a las células reticuloepiteliales, que son las que van mediando la maduración, la diferenciación de los linfocitos T. Existen 6 tipos de estas células reticuloepiteliales, 3 tipos en la corteza y 3 tipos en la médula. Y además hay una importante población de macrófagos que van a ser los que van a fagocitar a los linfocitos T que estén mal formados o aquellos que tengan la capacidad de reaccionar contra nuestro propio organismo. Que esa es, en última instancia, la función del timo. La principal función del timo es eliminar de nuestro organismo a todos los linfocitos T que puedan reaccionar ante antígenos propios de nuestro cuerpo y por lo tanto inducir una respuesta autoinmune. Si esto falla, vamos a tener enfermedades autoinmunológicas. Continuamos. Muy bien, bueno, esta diapositiva se las dejo como un resumen, pero los que están viendo el video traten de escucharme a mí y no traten de leer porque se van a confundir. De todas formas, les quería dejar esto como resumen para que no tengan que estar tomando apuntes. Entonces, hay 6 tipos de células reticuloepiteliales. Las de tipo 1 son muy importantes porque van a establecer la barrera hematotímica, es decir, van a ir rodeando todas las trabéculas de tejido conectivo y ustedes saben que los vasos siempre están rodeados por una mayor o menor capa de tejido conectivo y estas células van a ir rodeando todas esas estructuras de tejido conectivo y luego van a ir rodeando directamente
a las células endoteliales. Entonces, esto ya lo vamos a ver en otra diapositiva, entre las células endoteliales y estas células de tipo 1 van a formar una barrera muy selectiva que va a impedir el paso o el ingreso, mejor dicho, de cualquier antígeno desde la circulación hacia el timo. Esto fisiológicamente es muy importante, porque en el timo cualquier linfocito T que reaccione va a ser eliminado. Justamente el timo sirve para eliminar a todos los linfocitos T que puedan generar una reacción contra nuestro propio organismo. Entonces el timo le va mostrando antígenos propios, el que reacciona, tú lo elimina. Si se nos mete un antígeno externo, esos linfocitos que reaccionen van a ser eliminados y luego no tendríamos defensa contra ese antígeno. Entonces no puede entrar ningún antígeno externo al timo. Ese rol lo cumplen las células reticuloepiteliales tipo 1. Luego tenemos a las células reticuloepiteliales tipo 2, que se encuentran entre el tercio externo y medio de la corteza, formando una densa red que va a conducir a los linfocitos T hacia la médula, y en ese paso, desde la corteza hacia la médula, van a ir induciendo la maduración y la diferenciación. Esto lo hacen a través de varias sustancias químicas que van a secretar en forma paracrina, es decir, que las de tipo 2 son células con una función endocrina. ¿Vieron que en muchos libros dicen la función endocrina del timo? Bueno, esta es la función endocrina del timo. Hay muchas sustancias, timosinas, timopoyetinas, que inducen a la mitosis, timulina, timomodulina, bueno, no importa. El tema es que tiene una función endocrina y que hacen a la maduración y diferenciación de los linfocitos T. Luego tenemos a las células tipo 3, que se encuentran formando una red en el tercio medio de la corteza. Las de tipo 4 forman una malla a nivel de la médula. Todas tienen que ver con, con mostrarle distintos antígenos al timo y en caso de que reaccionen, llevarlas hacia los macrófagos que las van a fagocitar. Lo mismo hacen las de tipo 5, las de tipo 5 no hacen esto, sino que son las células indiferenciadas que le dan origen al resto de los tipos celulares. Y muy importantes son las de tipo 6, porque si bien no está claro cuál es la función que cumplen, son las que nos permiten, sobre todo en el ser humano, hacer el diagnóstico específico de timo, porque son células muy similares a los queratinocitos de la piel y como obviamente no pueden descamar la queratina hacia el exterior como pasa en torno a la piel, van a formar unos corpúsculos, se llaman corpúsculos de Hassall, en los cuales se va a ver un centro denso de queratina, se va a ver más periférica a esa queratina una zona basófila que sería la capa granular, similar a la capa granular de la epidermis, y luego se va a ver esto rodeado por la estructura de estas células epiteliales que se llaman queratinocitos. Es decir, no tiene una función específica desde el punto de vista histofisiológico, pero sí tiene una función muy importante desde el punto de vista histológico para el diagnóstico. Entonces repasamos. Las células tipo 1 forman la barrera hematotímica. Las tipo 2 tienen una función endocrina. Las de tipo 3 y 4 tienen una función de mostrarle antígenos y inducir la destrucción de aquellos que reaccionan. Las de tipo 5 son células de reserva que dan origen al resto de los tipos celulares. Las de tipo 6 son similqueratinocitos que nos sirven para dar diagnóstico de timo cuando forman los corpúsculos de Hassall. Continuamos. Bueno, muy bien. Vamos a remarcar bien entonces cuál es la función del timo. La función del timo es la capacitación de los linfocitos T que luego saldrán a la circulación general, invadirán a los órganos linfáticos secundarios, el vaso, los ganglios linfáticos, las amígdalas, las placas de Peyer, etc., para producir la expansión clonal y la respuesta inmunológica, pero además van a perdurar como memoria inmunológica, incluso algunos de ellos durante toda la vida del individuo. En la corteza del timo hay una primera selección de los linfocitos T bien constituidos. Esto se da a partir de una comunicación por contacto con células retículoepiteliales y macrófagos que van a ir eliminando aquellas que estén de alguna forma mal constituidas. Y luego, hacia la paracorteza
y hacia la médula va a haber una selección más específica que tiene que ver con la eliminación de aquellas células que tengan la capacidad de reaccionar contra antígenos propios, es decir, distinguen a las células que perciben lo propio de lo no propio. Aquellas que reaccionan contra lo propio tienen que ser eliminadas y si este mecanismo fracasa, obviamente vamos a tener un problema de autoinmunidad. Lo que ven en la imagen son las células de tipo 1 que van a formar la barrera hematotímica, las células de tipo 2 que comienzan con la maduración por una inducción endocrina, y luego, si bien no se distinguen, va a haber células de tipo 3 en la corteza y tipo 4 en la médula, que van a ser aquellas que, en caso las exponen a distintos antígenos, y en caso de reaccionar ante un antígeno las van a eliminar, y lo que ven acá en amarillo son justamente macrófagos que van a terminar fagocitando aquellas células que entran en apoptosis. A nivel de la médula tenemos estas estructuras, generalmente son grandes, bien eosinófilas, que son los corpúsculos de Hasa, que corresponden a las células de tipo 6. Continuamos. Bueno, vamos a ver con un poquito más de detalle, ya para terminar con timo, este asunto de la barrera hematotímica. Les repito que es muy, muy importante la integridad, la funcionalidad perfecta de esta barrera, porque cualquier antígeno de la sangre que entre al timo y haga reaccionar a la población de linfocitos preparada para reconocer ese antígeno, va a determinar la eliminación de esos linfocitos del organismo, y por lo tanto el cuerpo va a quedar indefenso ante ese antígeno, ante el microorganismo portador de ese antígeno. Entonces, los linfocitos del timo no deben entrar nunca en contacto con ningún antígeno externo, y para eso vamos a tener una barrera que, como ven acá en la imagen, de adentro hacia afuera, esto es un vaso sanguíneo obviamente, van a tener las células endoteliales que están acá en verde, que es un capilar continuo con fuertes uniones oclusivas, rodeados por una gruesa membrana basal. Acá puede haber algún pericito. Esa membrana basal se engrosa por un componente propio del endotelio sumado a una lámina propia de las células reticuloepiteliales de tipo 1, que son estas que ven acá estrelladas en amarillo, y recién por fuera de toda esta estructura, donde incluso puede haber una superposición de las células que también tienen uniones estrechas y también dan una estructura bien continua, recién les decía, por fuera de esas células que forman una o dos capas, como vemos en las imágenes, van a aparecer los linfocitos, los macrófagos y toda la estructura que hace el parénquima del timo. Entonces, nunca, nunca, nunca se debe deteriorar la barrera hematotímica, es decir, entre la sangre y el timo, porque podría traer graves problemas inmunológicos. Continuamos.